Vale. Vamos a hacer un ejercicio de la tarea del tema 5 del módulo de montaje y mantenimiento de equipos informáticos. En este ejercicio vamos a montar y a desmontar lo que sería una torre de un ordenador de sobremesa. En mi caso vamos a utilizar una vieja torre que tengo yo, que, bueno, como veis ya está montada, por lo tanto primero voy a desmontarla y después la montaré. Las preparaciones que tenemos que tener: una mesa donde poder apoyarnos y despejada y demás. Herramientas: pues un destornillador con sus cabezales, que nos pueden hacer falta, unos alicates por si acaso, y unos destornilladores de precisión. También vamos a utilizar, yo en mi caso por ejemplo, la tapita de la misma caja para colocar los tornillos que vayamos quitando, siempre importante para tenerlos guardados. Una pulsera, ¿vale?, para eliminar lo que es la electricidad estática que podamos transmitirle a los componentes y evitar poder estropearlos. Bueno, primero quitamos las tapas, vienen con sus tornillos y ya los tengo quitados. Eliminamos las tapas laterales. Vale. Y los dejamos al lado. En mi caso, la torre en uno de los laterales viene con un acople para un ventilador, si se lo queremos añadir, para mejorar la ventilación interna. Colocamos la pulsera que haga contacto ahí con el chasis de la torre. Así lo utilizamos de masa y no transmitimos la electricidad estática. Bueno, vemos en el interior ya una vez lo que sería pues la fuente de alimentación, discos de unidad óptica, discos duros, un ventilador adicional para mejorar la ventilación, una tarjeta gráfica, el microprocesador con su ventilador para mantenerlo siempre bien ventilado, la memoria y lo que es evidentemente la placa base. Para comenzar, siempre primero vamos a ir desmontando lo que son los buses de expansión, en este caso la tarjeta gráfica. Muy importante para mantener una buena ventilación interna, todos los cables siempre bien recogidos, con bridas si es necesario, para no entorpecer y que no se sobrecalienten los componentes. Bueno, el destornillador, tornillito, y guardado. Vale. Tarjeta gráfica conectada PCI Express de 16. Incluye un disipador para mejorar su ventilación. A continuación vamos a desconectar todos los conectores, tanto de ventiladores como todo aquello que recibe corriente de la fuente de alimentación, para ir despejando ahí. Lo importante siempre no tirar nunca de los cables, siempre de los cabezales. Por aquí queda otro. Vale. Aquí vemos la ATX de corriente para la placa. Y aquí arriba 12 voltios adicional de 4 pines. Listo. Ya tenemos la fuente totalmente desconectada. A continuación desconectamos primero, en este caso por ejemplo yo voy a empezar por eliminar el ventilador adicional. Ya está desconectado, por lo tanto únicamente desatornillarlo y los tornillos guardados. Este ventilador puede incorporarse tanto en la parte trasera como en mi caso. En su día pues consideré que donde mejor me iba a realizar su función, en el lateral por ejemplo, con el acople que nos trae la carcasa,
fin, donde mejor creamos que nos favorecerá. Vale. Fuera ventilador, lo dejamos también en el lateral. Seguidamente vamos a comenzar con los discos duros y unidad óptica. Para ello primero vemos que tenemos aquí un cable ID que conecta tanto la unidad óptica como el disco ATA, conectado al conector ID ATA de la placa. Siempre con cuidado para no estropear los pines, son delicados. A ver, este se resiste un poquito. Vale. Vamos al cable también en orden. Bueno, vemos que van atornillados al chasis. Pues no es más que quitar los tornillos. Como podéis ver, yo en mi caso, para favorecer su ventilación, los tengo bastante distanciados. Ya esto es un poco a gusto de cada uno. Siempre hay que buscar el óptimo funcionamiento. Cuidado, de acuerdo. Disco ATA. Aquí abajo vemos que tenemos un disco SATA más moderno, con su cable SATA para conectarlo a la placa. Lo dejamos también junto con el otro cable. Totalmente desconectado ya, quitamos tornillos. Siempre todos a la caja. La pulsera que no se nos enganche. Listo. Movemos el frontal. Luego la pulsera y el disco está listo para extraerse. Listo, lo dejamos aquí también. Vale, a continuación la unidad óptica totalmente desconectada. Vamos con los tornillos. Tornillos que no nos los deje fuera a su cajita. Aquí nos encontramos que puede haber complicación porque pueda chocar con la fuente. Pues, sin problema, como ya hemos desconectado toda la fuente, podemos también quitarla. Como ya he dicho, hay que buscar siempre también un poco la comodidad. Y la seguridad siempre del máximo cuidado. Aquí para que veáis bien, una manita para que no caiga. Y fuera
la fuente de alimentación. La vamos a dejar detrás para no estorbar. Dos cositas muy importantes a la hora de montarnos un equipo. Primero, la compatibilidad entre los componentes. Siempre asegurarnos acudiendo a las guías de los fabricantes y siempre para que todos los componentes sean compatibles entre sí. Y segundo, muy importante también, comprobar la intensidad y el voltaje que necesitaríamos para el correcto funcionamiento de todo, acorde a la fuente de alimentación que vayamos a necesitar. En este caso, yo tengo una fuente de alimentación de 450, 390, según fabricante. Una vez retirada la fuente, podemos ya sin problema extraer la unidad óptica. Siempre va un poquillo más encajada y con máximo cuidado. Vamos allá. A ver, imposible de sacar si me dejo dos tornillos puestos. Vale, ahora sí, vemos que tampoco es tan difícil. Fuera, unidad óptica, con polvo por encima del tiempo que lleva. Bueno, a continuación ya solo nos queda la placa. Primero desconectamos lo que sería el frontal. En este caso, como podéis ver, tenemos conectores USB, conectores de audio, LED y botón. Este es el de audio, ahí lo indica también. Este de aquí son los USB frontales, si quiere salir, ahí, USB. Y estos de aquí son los LED y botón de encendido y reseteado del panel frontal. De acuerdo. Una vez desconectados también. Para mayor comodidad, desatornillamos lo que es la placa ya del chasis. Esto tiene sus tornillos. Además, aquí otro, y aquí otro, y aquí otro. Y como vemos está bastante bien fijado. Importante siempre guardar bien los tornillos. Otro por aquí. Vale. Para mayor seguridad, vamos a tumbar la torre, así,
Perfecto. De acuerdo. Y si ya no me equivoco, efectivamente sale la torre sin problema. Vamos a dejar la torre abajo. Ahí. Y con cuidado ponemos la placa en la mesa. Bueno, aquí, como podemos ver, conectores SATA para discos duros, PCI de expansión de 16, de 1, conector ATX, conector ID, conector para el floppy, que en este caso no lo tenemos. Como podemos ver, esta tarjeta nos admite Dual Channel. Trabaja con tarjetas DDR2, yo solo tengo una, pero nos permitiría trabajar con Dual Channel. Conector del ventilador para el microprocesador y el de 12 de 4 pines. Bueno, primero desconectamos la tarjeta, ahí, y sacamos sin problema. Desconectamos el ventilador, ahí, sin forzar. Este tiene aquí una vuelta para mantenerlo recogido. Con cuidado, ahí, vale, listo. Bueno, pasamos a desatornillar el ventilador. Esta no nos vale, esta más gordita. Esta sí. Este parece que no nos permite. Vale, con este ya lo veo. Ahora sí. Ahí está. Tenemos ventilador y vemos que también nos incorpora un disipador. Palanquita de seguridad, levantamos y fuera disipador. Vemos que lleva una capa de protección en lo alto del micro. Levantaríamos la palanca y extraemos, bueno, no quiero forzar para no estropear los pines, pero no sería más que quitarlo. Y nada más. Aquí tenemos el chipset y listo. Ya tenemos la torre completamente desmontada. Para montarla, prácticamente lo mismo, pero en sentido inverso.
Colocamos el micro y lo fijamos. Disipador. Colocado. La fijación. Y ahí, listo. Ventilador. Ventilador, así. De acuerdo con su tornillo. Vale, como hemos visto, con este vamos bien. Vale, todo conectado. Dejamos la curva y lo conectamos. Siempre con cuidado. Ahí, perfecto. Bueno, es más complicado así. Vale. Ahí. Vale, perfecto. Está como estaba. Lo mismo, seguimos con la memoria. La memoria, a la hora de colocarla, si no estamos seguros, listo, comprobamos siempre con la guía el lugar idóneo, donde mejor nos va a funcionar. ¿Que queremos instalar Dual Channel? Pues lo mismo, consultamos y buscamos sus ranuras correspondientes. Vale, a continuación lo montamos en la torre. Una vez acoplado el microprocesador y la memoria, acoplamos la placa a la torre. Ahí. Bien. Y así bien encajado, que nos cuadre perfectamente con los alojamientos de sus fijaciones. Vale. Aquí, por ejemplo,
Otro. Y seguimos. Vale. Y nos falta uno. Aquí estaba tapado. Listo. Ya tenemos la placa en la torre. Seguimos. Vamos a colocar de pie. Igual que antes, para evitar el conflicto entre la fuente de electricidad y la unidad óptica, colocamos primero la unidad. De sus vías. Ahí. Ahí está. Perfecto. Lo dejamos ya atornillado. Pero no, son estos. Vamos atrás. Vale. Y damos la fuente. Siempre con cuidado. Con nuestro alojamiento. A ver con qué nos está chocando, que no veo. Ahí. Vale. Ahí está. Siempre, que no lo he dicho antes, que vayamos a tocar fuente de alimentación con otros componentes,
apagado. El botón de la corriente siempre apagado. Importantísimo también nuestra propia seguridad. Evidentemente nada conectado. Vale, esto listo, vamos con el disco. Vamos a colocar primero el lata de aquí arriba. Si no, lo meto al revés, así. Ahí está. Tiene, vale. Ahí está. Perfecto. Y SATA. Ahí vamos, aquí. Ahí. Pasa un poquito. Y bueno, hemos tenido un problemilla técnico, pero continuamos. Ya está atornillado por completo el último disco duro. Vamos a empezar a conectar. Conectamos primero el panel frontal, tanto LED, botones como audio USB. Listo. Y conectamos también ya los cables de la fuente de alimentación. Aquí tenemos el de 12 voltios auxiliar, el ATX principal, ahí, vale, el de 12 voltios, ahí, los cables bien recogiditos, ahí está, vale. La alimentación, disco duro, SATA. Ahí. Que conectamos también con este del panel frontal. Este alimenta la lectora, la unidad óptica. Y de momento, ahí está bien. Vamos a conectar también cable SATA del disco duro con la placa. Conectamos también el cable ID. Ahí, bien. Este para el disco duro ATA, que es el que tenemos como principal. Y este a la lectora.
Ahí está, estupendo. Ahora vamos a colocar el ventilador adicional que teníamos. Lo vamos a volver a colocar en el sitio que estaba al principio. Vale. Lo conectamos para que reciba su corriente al cable de la fuente. Y de aquí nos ayudamos para darle corriente al disco duro. Muy bien, pues ya lo último que nos queda, al igual que lo primero que quitamos, los buses de expansión, la tarjeta gráfica. En su localización correspondiente PCI de expansión. Simplemente un poco de presión y listo. Y tornillito para fijarlo por completo. Muy bien, ya tenemos montada la torre. Para finalizar, quitamos la pulsera, que ya no nos hará falta. Y volvemos a colocar las tapas laterales. Con sus correspondientes tornillos. Ya tenemos montada la torre. Lo único que nos quedaría ahora es, antes de, evidentemente, entregársela al cliente, deberíamos de pasarle un testeo de que comprobemos que todo funciona correctamente, tanto de sistema como de corriente y demás. Y aquí, pues, finaliza el ejercicio.